¿Cuál es la naturaleza de los diálogos ecuménicos actuales? ¿Cuáles son algunos temas y algunos principios guiadores en esta discusión? Este es el tema que estaremos tratando en esta ocasión. Les habla el pastor Héctor Delgado. Reciban un saludo afectuoso todos los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y también todos aquellos amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas sociales. Me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos, mis queridos. Saludos, pastor Delgado. Pensé que no estaba por ahí. Gracias por estar en este programa y presentarles, como siempre, a nuestros amados oyentes y también a aquellos que nos ven. Programa Fe y Sociedad. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos brinda de llegar hasta ustedes a través de este medio. Y queremos también darles gracias por sintonizarnos. Y vamos a pedirles que por favor puedan compartir con otros esta transmisión y también puedan suscribirse al canal del pastor Héctor Delgado, Dauris Contreras también, y puedan ver algunas otras presentaciones que están allí para crecimiento espiritual. Gracias una vez más. Vamos a comenzar con una oración. Dios eterno, damos gracias en este momento por regalarnos la vida y por darnos el privilegio de venir ante ti al comenzar este programa. Oramos para que los conceptos emitidos puedan ser de crecimiento espiritual tanto para nosotros que vamos a presentar y los que van a escuchar y ver. Te invitamos a este programa en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Nuestro programa de hoy continúa analizando el tema del ecumenismo. Y me gustaría retomar una frase con la que prácticamente terminamos el programa anterior. La unidad, aunque claramente deseada por Dios, no es el valor supremo. La lealtad hacia la verdad de Dios tiene la preeminencia. Esta frase infiere que si para buscar la unidad debemos sacrificar la verdad, entonces hemos convertido a la unidad en el valor supremo. La hemos puesto por encima de la verdad. Y sin embargo, todos sabemos que la verdad aquí es lo más importante. De hecho, aferrarse a lo que se entiende como verdad pudo provocar muchas divisiones dentro del cristianismo, pues la unidad no debería, en caso de que sea posible y que se logre en algún momento, no será posible, no debe ser hecha en base al sacrificio de la verdad. De hecho, resulta prácticamente imposible proveer una descripción completa de la historia del movimiento ecuménico. Para eso remitiríamos a los oyentes al programa anterior, donde estuvimos tratando ya algunas líneas generales. Incluso es difícil presentar también un resumen apropiado porque son demasiados los elementos que se tratan aquí, una fecha, otra fecha, un evento, otro evento, un documento, otro documento, una reunión, otra reunión, y así sucesivamente. Aquí solamente estamos puntualizando algunos detalles clave de este fenómeno dentro de la historia del cristianismo. Ahora bien, algunos especialistas han dicho que la mayor dificultad para el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso, consiste en la tensión que existe entre la fidelidad a la propia tradición religiosa que uno puede tener como denominación y la que naturalmente esta fidelidad a la tradición religiosa puede conducir al particularismo religioso y incluso algunos conflictos con otras tradiciones religiosas. Pero por otro lado, lo que crea tensión es también, mientras se mantiene uno fiel a la tradición religiosa, es buscar un común denominador entre todas las denominaciones, lo que podría terminar acabando con viciar el contenido teológico de las tradiciones. La agenda ecuménica ha estado manejando diferentes temas y no pretendemos abarcarlo todo, pero mencionaremos algunos de manera breve. Por ejemplo, ¿Dijiste que la agenda ecuménica, dijiste otra vez, Héctor? No te escuché bien. Algunos temas que la agenda ecuménica ha estado abordando. Y en esos aspectos estaríamos hablando del divorcio, el aborto, que de hecho son temas que generan común acuerdo y común acuerdo no solo teóricamente, sino también en activismo a favor de estos temas en la comunidad. Otro tema que se ha abordado es la oración en las escuelas y uno candente, la justificación por la fe. Y en la medida que veamos en el programa de hoy, vamos a ver que aunque aquí hay algunos acuerdos, creemos que esos acuerdos son ficticios. Otro tema es la administración del bautismo. Esto significaría que si yo soy cristiano y decido pasarme a otra denominación y fui bautizado, yo no necesito ser rebautizado para ser admitido en esa denominación.
Otro tema es la autoridad de la iglesia, algo que se ha discutido entre católicos y anglicanos. Y también otro que sería el último que mencionaría, el proselitismo entre católicos y evangélicos. Si, por ejemplo, no soy católico y estoy haciendo proselitismo o proclamando el evangelio como yo lo entiendo, yo no debería escoger a los católicos porque se supone que como son cristianos, ¿para qué predicarles sobre el cristianismo? Así que Marvin Moore, por ejemplo, en una ocasión señaló, pensando quizás en las conversaciones entre católicos y anglicanos, que en los últimos años los anglicanos han hablado acerca de la posibilidad de que el Papa se convierta en el líder espiritual de la iglesia anglicana. Si eso ocurriera, sería un fenómeno interesante. Bueno, Héctor, tomando esa última declaración que has hecho, el Dicasterio para la Promoción de la Unidad Cristiana, el cual es un departamento en la Curia Romana, y pues hay un creciente interés en que el Papa pueda ver que el ministerio que realiza no solamente debe ser un ministerio de dirección de los católicos a través de todo el mundo, sino también su rol potencial para ser la persona que promueva la unidad entre todos los cristianos. Interesante. O sea, se ve una creciente necesidad de una figura universal para que esté al servicio de la unidad cristiana. Y ese departamento, de hecho, ahora en el anuario del 2024 del Vaticano, el título que hay allí se refiere al Papa no como el Papa, sino como el Patriarca de Occidente. Interesante. Este título que aparece en el anuario de la Iglesia Católica del 2024 tiene esa connotación, la connotación de que ahora, por ejemplo, el patriarca de la iglesia ortodoxa y los de allá de Oriente, y pues dicen, al ver esto, digo, bueno, eso da buenos indicios de que hay una comprensión de que no es el líder de todas, sino que es uno entre iguales. Bien. Sí, y ese elemento es interesante porque ya, por ejemplo, San Pablo VI había dicho en el 1967, había reconocido que el papado era sin duda el obstáculo más grave en el camino del ecumenismo. Y más adelante, Juan Pablo II presentó la necesidad de un diálogo entre los cristianos para que haya una mejor comprensión. Si tú estás notando, la semana pasada nosotros analizamos el hecho de que este asunto del ecumenismo comenzó como un interés protestante. Así es. Y por lo menos en el último siglo, en el siglo XX. Pero ahora al final estamos mirando cómo desde Roma está habiendo un interés en que ese diálogo siga hacia adelante, pero al mismo tiempo que haya una figura universal reconocida que pueda manejar ese diálogo. Eso es importante. Y quiero decir que en sí no es malo que entre los cristianos haya un diálogo. Siempre los diálogos son buenos. Y yo sé que todo esto, de alguna manera, tiene que ver con la necesidad de testificar mejor como cristianos. Y por eso hay algunos elementos, hay algunos criterios que se usan para que este diálogo ecuménico se haga, este diálogo ecuménico se realice. Nosotros en algún momento vamos a tocar también los aspectos negativos. Tal vez habrá un programa, Héctor, que podamos presentar los aspectos negativos. Sí, hay que hacer otros programas. Sí. Y en particular los aspectos negativos. Quizás podríamos dedicar uno a los aspectos positivos y luego a los aspectos negativos del ecumenismo. Sí, por ejemplo, mira, hay algunos criterios para este diálogo. Margaret Ralph, ella es la directora de la maestría de cuidado pastoral, Ministerio Pastoral de la Universidad de Lexington. Es una universidad allí en Kentucky que está geared, como decirte, está orientada al ecumenismo.
Hay estudiantes de todas las denominaciones religiosas y los maestros también. Está orientada a eso. De allí han salido muchos documentos referentes al tema del ecumenismo. Y ella ha propuesto, bueno, ella citando otro de los profesores que había escrito un libro sobre el ecumenismo, ha presentado algunos principios que deben guiar, por ejemplo, el diálogo. Uno de ellos, primero, es que debe tener una oración espiritual, una voluntad para ser transformados. Eso es algo positivo. Todo diálogo debe tener esa orientación espiritual. Segundo, los participantes deben tener permiso para poder presentar su fe, definirse a sí mismos y testificar de su fe en sus propios términos. Eso es otro de los principios que deben dirigir el diálogo. Tercero, los participantes deben tener una comprensión clara de su propia fe y presentarla con honestidad y sinceridad. El otro es que la integridad y la honestidad de cada persona debe ser atesorada. La integridad de una persona que está presentando allí debe ser atesorada por todos. Y mientras se expone, debe estar consciente no solamente de su integridad, sino también de la integridad de los demás participantes que escuchan e incluso de aquellos que no están de acuerdo con sus opiniones. Lo que se busca es crecimiento y no necesariamente obtener la victoria sobre los demás que se oponen. Otra cosa es que el diálogo es entre personas, no entre denominaciones o posiciones ideológicas. Otra cosa es que el diálogo debe permanecer en el presente. En otras palabras, ninguna persona que está presente en este diálogo ecuménico debe presentar su denominación desde el punto de vista histórico. Nada de la historia tiene que traerse, sino presentar el presente. Presentar el presente y en adelante. ¿Cuáles son los elementos del presente que necesitan ser dialogados? Otra cosa, debe ser separado lo esencial de lo no esencial. No evitarse los asuntos difíciles. Esos son algunos de los principios, Héctor, que ella propone. Y bueno, ella dirige este departamento, pero es el Ministerio Pastoral de la sección católica. Y esos son uno de los principios que se proponen para que haya un diálogo ecuménico que sea efectivo. Sin embargo, Dauris, es difícil conciliar algunas de esas propuestas por el hecho de que si solamente voy a pensar en el contexto del diálogo, en el presente, no en el pasado, ¿cómo yo puedo traer a colación lo que es esencial de lo que no es esencial? ¿Quién determina lo que es esencial? ¿Quién descalifica lo no esencial como no esencial propiamente? Y otra, si lo que para ti de pronto no es esencial, no es parte de una confrontación histórica y no puedo ir al pasado, yo creo que lo que Jorge Santayana dijo aquí, un historiador norteamericano, dice: el que ignora su pasado está destinado a repetirlo. Yo creo que hacer una propuesta de diálogo en el que el pasado no juegue ninguna función no es saludable. Es como decir, Esteban debió dialogar en el capítulo 7 de Hechos con los judíos desde una perspectiva presente, no pasada. Pero para él definir el presente tuvo que rastrear la historia desde el pasado hasta ese momento actual. Y, claro, ese repaso histórico que Esteban hizo precisamente lo movió a él a hacer un reclamo directo a los líderes judíos, llamándolo: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Le costó la vida, naturalmente, pero ¿qué es lo que se pretende realmente? Y vemos que cuando tú te despojas de un título, por ejemplo, el obispo de Roma, si se despoja del título el Papa y se autodenomina patriarca, es evidente que se está dispuesto a hacer algunas concesiones. Pero una cosa es hacer una concesión de un título que al fin y al cabo te deja como autoridad suprema, y otra cosa muy distinta es discutir un tema de fondo teológico o bíblico. Vamos a una pausa, Héctor, y así continuamos. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Estamos estudiando el tema del ecumenismo. En el tema anterior ya estuvimos tratando algunos aspectos generales y en este estamos tratando de puntualizar otros aspectos. Hemos podido ver iniciativas muy positivas, no solo de una denominación a otra, sino que se procura también lidiar con algo que mancha el testimonio evangelístico cristiano.
por qué el cristianismo, si es una religión, está dividida en tantas denominaciones. Y aparte de eso, habría que sumarle todo lo que se considera secta, todo lo que se considera culto, que sigue teniendo un matiz cristiano. Y hay que admitir que esa división mancha el poder o la eficiencia de las iniciativas evangelísticas. Sin embargo, eso responde a una situación humana. No siempre es posible entender o ver las cosas de la misma manera. Por consiguiente, ¿qué hacemos cuando eso ocurre? Sacrificamos las convicciones personales en aras de la unidad. Y si mantener la unidad implica sacrificar la verdad, o lo que aún yo lo conciba como verdad y no sea verdad, es mi convicción, no debería ser respetada. ¿Qué decir entonces cuando realmente es un asunto propio de la verdad? Entonces, Claro. que el ecumenismo se mueve en líneas que no podemos decir todo es oscuro, todo está mal, pero enfrenta los grandes desafíos de que en ocasiones a favor de la unidad se sacrifica la verdad. Es evidente, Héctor, que 1.5 millones fue que hablamos, 1.500 millones o 2.000 millones de cristianos a nivel mundial. 2000 y pico. 2.000 y pico, ¿verdad que sí? Uh-huh. 2.000 y pico de millones de cristianos en el mundo entero. Con tantas divisiones, puede ser que muchas personas traen el argumento, ya estamos cansados de que tantas peleas por religión, tanta sangre derramada debido a diferencias religiosas. No será posible que puedan ponerse de acuerdo. Entonces los cristianos que tienen un solo libro, siguen a un solo líder, que es Cristo Jesús. No es posible que ustedes se pongan de acuerdo y subsanar esos problemas y traer la unidad, traer la paz al mundo y que deje de haber tantas guerras debido a la religión. Ese es un pensamiento, yo diría, más que real, idealista. Pensemos, Dauri, por ejemplo, en el nuevo ateísmo. Ni siquiera los actuales nuevos ateos están de acuerdo en todos sus postulados correctamente. Pero por lo menos, está bien, le ateo es una cosa, pero por lo menos espera, ustedes son cristianos, supuestamente siguen un líder a Dios, que es Jesús de amor, Cristo, que es un Dios de amor. Pero el hecho es que eso no elimina la individualidad personal, en el que hay grupos que pueden de pronto ver unas cosas de manera distinta. Pensemos en los días de Jesús. Teníamos los fariseos, los saduceos, los esenios, que aunque no se mencionan en la Biblia, estaban como un grupo totalmente aislado y separado, pero esos grupos estaban ahí. Podemos hablar de la religión judía, pero no podemos olvidar de ese grupo que estaba ahí, de manera que esa diversidad no niega la realidad de la religión judía, pero en el fondo siempre se terminan viendo algunas cosas diferentes. Yo hago una pregunta desde realidad. Y eso es un fenómeno de los partidos políticos. Tú tienes, por ejemplo, en los partidos de izquierda, pensemos, por ejemplo, en los republicanos. Tú tienes la extrema derecha, pero también tienes lo del centro y lo que están un poquito dispuestos a negociar. En el Partido Demócrata tú tienes lo de izquierda, de un corte totalmente socialista, tiene al actual presidente que es supuestamente del centro, pero tú tienes los que están abiertos al diálogo también. Entonces, es un fenómeno humano. Yo sé, pero yo ya la pregunta la hago, es como like playing the devil's advocate ahora, sí. Para decirte que alguien puede pensar eso, tú sabes, ¿por qué no es posible que como cristianos, si Cristo dijo que todos sean uno, que puedan ser uno como tú y yo, que habló de la unidad, porque entonces 2 y tantos millones de cristianos no es posible que se pongan de acuerdo, al menos en un punto para seguir hacia adelante con un mismo frente? Ya te has expresado, y ya como expresamos la semana pasada, el asunto de las divisiones, pero cuando tú observas la naturaleza del diálogo ecuménico y los puntos que se estudian allí, tú te das cuenta, Héctor, de algunas cosas. Tú mencionabas al principio el interés de la verdad, la fidelidad a la verdad, que debe estar por encima de la unidad. Y cuando hablamos del diálogo ecuménico, vamos a ver elementos de verdad que están en la palabra de Dios, los cuales cuando tú los analizas no son comprometibles, si se puede usar ese término.
Ya, no es, No se pueden comprometer, sí. no es posible que yo pueda comunar con eso. Así es. Porque la misma Biblia, si es el, 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 el libro supremo para la fe práctica, entonces es imposible comunar. Por esa razón, uno de los puntos del diálogo, Héctor, tiene que ver con la tradición. Cuando yo hablaba ahorita del dicasterio para la promoción de la unidad cristiana, los dicasterios, como dije, son departamentos de la curia romana que tienen liderazgos en ciertos aspectos de la vida de la iglesia. En este caso, este dicasterio tiene que ver con la promoción de la unidad cristiana. Una de las cosas que se presentan allí es que una de las principales discusiones está en la importancia de la tradición. Porque nosotros debemos recordar que la iglesia romana está muy fundamentada en lo que es la tradición, especialmente la tradición histórica. Otro punto de diálogo es la infalibilidad del pontífice de Roma, y que aunque en tiempos pasados ellos han definido la infalibilidad como el pontífice de Roma es infalible en ciertas circunstancias, pero aunque esa infalibilidad haya sido declarada limitada, cuando el pontífice de Roma dice algo, pues se toma demasiado infalible cada cosa que dice. Por tal razón, cuán limitada es la declaración de la infalibilidad del obispo de Roma. Es como insistir en hacer una diferencia entre adoración y veneración en cuanto a las imágenes. Claro. Eso en teoría se puede hacer, pero en la práctica, cuando tú ves la realidad, ¿cuál es la diferencia entre la veneración y la adoración? Eso no existe en la práctica. Entonces, no es posible llegar a algunos acuerdos mientras algunas cosas se muevan de esa manera. Entonces, está el otro elemento que mencionamos ahorita y tiene que ver con quién debe tener la voz cantante, quién debe ser el líder universal de ese ecumenismo, quién debe llamar, quién al final debe ser representante de eso. Ya todos nosotros pudimos ver cómo se movió la balanza de un comienzo protestante, ahora última vez a tener la voz cantante, el Vaticano. De allí surge el Papa como el potencial, la figura potencial para ser el líder de ese diálogo. Y nosotros estamos mirando que, por lo menos en este respecto, este departamento de la iglesia que empuja a este tipo de diálogos está participando activamente para que sea el obispo de Roma el que tenga ese diálogo. Y yo estoy seguro pero es que eso responde a las mismas pretensiones papales desde los mismos comienzos del establecimiento del sistema papal. Pero en este caso, Héctor, el tono es diferente. Obviamente es diferente porque es un tono ecuménico ahora. Ecuménico en el sentido moderno. Claro, porque en la antigüedad era ley, bastante y constitución, ya que tenía el poder absoluto. Ahora, debido a que se busca la unidad, pues esta fase de caridad, esta fase de un liderazgo de amor, esta fase de un liderazgo de servicio, ¿y quién no querría tal cosa? No, eso no apela eso. Yo me quedé pensando, Dauris, en el tema de la tradición. Y mira, dentro de los diálogos ecuménicos, uno de los puntos que se ha tratado es que se asume que las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra infalible de Dios. Pero bien, ahí volvemos a lo mismo y es donde nosotros cuestionamos algunas iniciativas ecuménicas. Cuando un católico escucha la expresión o afirma la Biblia es la palabra infalible de Dios, ¿está diciendo lo mismo que cuando un protestante dice la Biblia es la palabra infalible de Dios? Bien, para muestra basta un botón, como dice la frase. En el catolicismo, la tradición, el magisterio de la iglesia y las escrituras están unidas de tal manera que es imposible que una subsista sin la otra. En el mundo evangélico es totalmente diferente. Cuando decimos que la Biblia es infalible, estamos diciendo que es la que debe normar
la interpretación misma de la Biblia y es la que debe sobreponerse a los elementos de la tradición que entran en conflicto con la revelación. Eso tiene que ver, Héctor, entonces, con la comprensión de lo siguiente. ¿Quién es que produce la Biblia? ¿La comunidad o es la comunidad? ¿Cómo produce la comunidad la Biblia o produce la Biblia la comunidad? Nosotros tuvimos un tópico sobre esto y una de las cosas que observamos es que la Biblia, en ella misma, se busca, cada libro se busca el uno al otro. Ahora, si la comprensión es que, bueno, a través de la historia, al final esa Biblia fue la comunidad la que definió los libros que tenemos ahora, específicamente la comunidad cristiana que hoy se llama Iglesia Católica. Claro, no podemos decir Iglesia Católica porque debemos recordar que al igual que el obispo de Roma, o el patriarca de Roma, como aparece en el anuario del 2024, el obispo de Antioquía, el obispo de Alejandría, el obispo de Constantinopla, o sea, ellos también son parte de la iglesia histórica. No podemos ahora solamente una sección de esa es la iglesia histórica, no. Cuando tú entiendes que si la Biblia es el resultado de lo que la comunidad hizo, entonces la comunidad tiene precedencia sobre la Biblia. Bueno, pero entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es el aporte de las comunidades cristianas no católicas a la Biblia en su conformación histórica? Solamente la Iglesia Católica Romana de Occidente tuvo que ver con eso. No. Entonces, no, pero también, y asumiendo que podamos decir, bueno, la Biblia no existe independientemente a la comunidad. Bien, quizás nosotros podamos decir, es obvio que la Biblia fue dada en un contexto, Dios tiene un pueblo, escoge a alguien del pueblo, inspira al profeta, el profeta habla al pueblo, la palabra queda consignada para el pueblo, pero en definitiva, eso no cambia que la autoridad de la palabra, por ser palabra de Dios, por proceder de Dios y no de la iglesia misma, sino a través de algunos miembros de la comunidad de fe, no puede ser regulada por una autoridad humana. Viene para normar la vida de la comunidad. ¿Cuál es el problema de Israel en el Antiguo Testamento? El problema de Israel en el Antiguo Testamento no es que teniendo los profetas en su medio y los escritos con ellos, siempre hizo lo que los escritos sagrados prohibían y no fue esa la causa de los problemas siempre y de los pleitos de Dios con Israel. Lo mismo se puede decir de la iglesia cristiana. Cuando la iglesia cristiana sostiene conceptos teológicos que entran en conflicto con lo que está revelado en la palabra, se repite la pelea histórica de Dios con Israel ahora en el contexto de la iglesia cristiana. Por esa razón, entonces, el elemento en la discusión ecuménica sobre la tradición tiene muchas aristas, las cuales todos los cristianos no creo que estaríamos de acuerdo, pero si vamos a llegar a algún tipo de acuerdo, digamos los que participen en el diálogo ecuménico, si ha de llegarse a algún tipo de acuerdo, sería estar de acuerdo en estar en desacuerdo en aspectos como esos y solamente unirse en los aspectos los cuales pueden comunar. Y entonces aquí viene el elemento, ¿qué tan esencial es eso para que podamos trabajar juntos? ¿Qué tan no esencial es ese concepto para que podamos trabajar juntos o no? Es un poco complicado, este diálogo ecuménico. Pero una cosa resulta clara, Dauris. La unidad que se pretende lograr, encomiables como es un gesto que hay que felicitar. En el fondo conlleva una intención en la que se pretende que muchas cosas que son verdades determinantes para algunos grupos sean puestas a un lado. Eso es correcto. Eso es correcto. Hemos llegado al final de nuestro programa hoy, pero vamos a seguir tratando este tema porque, como dijimos, no es posible agotarlo en un solo tema. Pero una cosa debe resultar clara a esta parte. Tu palabra es la verdad. Santifícalo en esa palabra, dijo Cristo, de manera que el punto de encuentro para cualquier diálogo interreligioso, como para cualquier diálogo, Dauri, entre nosotros como pastores y otros pastores de otras denominaciones,
el punto de encuentro para ese diálogo tiene que estar fundamentado en la palabra y no en nuestra intención de una unidad imaginaria o supuesta que viene ya con presuposiciones de que ciertas doctrinas que nos dividieron en algún momento, ahora hay que ponerla a un lado para que pueda haber unidad. Bajo ese precio no podemos dialogar. Tauris, ¿qué podríamos decir a nuestros amigos ya al finalizar? Porque el tiempo se nos ha acabado. Bueno, decirle a nuestros amigos, y como repetíamos la otra vez, la palabra, si tú eres cristiano, la palabra de Dios debe ser tu regla de fe y práctica. Ella debe ser la que debe regir tu vida y tus ideas. Estudia la Biblia con honestidad, con sinceridad, y Dios siempre te va a guiar a la verdad. Recordar de mi parte lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda carta. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, pero también es útil para corregir. Si el diálogo interreligioso no está dispuesto a dejarse corregir por la palabra y solo está interesado en matizar en el papel, que ahí cabe cualquier cosa, una jerga fraseológica que dé la impresión de que estamos de acuerdo cuando realmente las esencias de las diferencias siguen estando tan vigentes como al principio, entonces esto es como para pensarlo. La escritura es útil para enseñar, pero también para corregir, y debemos permitir que nos enseñe y que nos corrija. Será hasta la próxima entrega y que Dios le bendiga.